bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Está enmarcado dentro de la programación de la Oficina Acelera Pyme Rural de Cuenca, de ITECAM. Permitidme poner un poco en contexto la existencia de esta Oficina Acelera Pyme. Pues las oficinas Acelera Pyme, puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asunto Económico y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto de 23,8 millones de euros, de los cuales Red aportará hasta el 80% del presupuesto subvencionable y las entidades beneficiarias el resto. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea en el marco de la Agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, cuya cuarta medida del eje de actuación Digitalización Básica para las Pymes incluye la creación de una red de oficinas Acelera Pyme. En el webinar de hoy veremos cómo la protección de datos es un factor clave en la transformación digital de la empresa. Veremos las características de estos sistemas de protección de datos, sus responsabilidades y los riesgos digitales. Y esto lo haremos de la mano de Isabel López, que es abogada experta en protección de datos, privacidad y derecho de la tecnología de la información y delegada de protección de datos, certificada conforme a la Agencia Española de Protección de Datos. Ahora ella se presentará con más detalle. También recordaros que podéis ir dejando vuestras dudas en el chat y las resolveremos al final de la presentación. También al final de la presentación os enviaremos una encuesta de satisfacción para que podáis valorar este webinar. Y sin más retraso, pues doy paso a Isabel López. Hola Pedro, gracias por tu presentación. Buenas tardes a todos. Nada, me has presentado fenomenal, no tengo más que decir. Sin comentar que vengo bueno, trabajo en Audidat, que es consultora especializada en cumplimiento normativo. En concreto, hoy nos centraremos más en la protección de datos, pero bueno, Audidat presta diferentes servicios y tenemos una red de empresas, ¿vale? De consultoras a lo largo de todo el territorio español, incluyendo las islas. Así que, nada, bueno, comentaros que Audidat empezó en el año 2003, hace ya 20 años, estamos de aniversario, un año importante este. Empezamos con el tema de la protección de datos, pero bueno, al final, por el devenir y por el avance y la modernización de los distintos sectores empresariales, pues la realidad es que la protección de datos ya va más allá y ya se exigen tantos cumplimientos y tantos cumplimientos por parte de las empresas en el aspecto de legislación, normativa, etcétera, que ya al final la protección de datos engloba muchísimas más cosas que ceñirse solo a protección de datos. Ahora hay muchísimas cosas que hay que cumplir, como hay canales éticos que ya empiezan a ser obligatorios, de los que luego además hablaremos. Se necesitan muchísimas empresas también fijar el sistema de compliance o de cumplimiento normativo de riesgos penales. Y en concreto en protección de datos, más o menos lo que vamos a centrarnos hoy es, bueno, haceros una situación de lugar de qué es la protección de datos, por qué tuvo que intervenir el Reglamento Europeo en el 2016, aunque entró en vigor en el 2018, que precisamente por esto, por el devenir de las empresas y la digitalización de las mismas, y cuál ha sido su desarrollo a lo largo de estos años, hablar un poquito de medidas de seguridad y sobre todo de obligaciones que tienen las empresas en materia de protección de datos y seguridad de los sistemas. De todo lo que yo vaya comentando, cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis, la dejáis en el chat como ha comentado Pedro, ¿vale? Y la vamos resolviendo al final. Pues nada, lo primero vamos a hacer situación de lugar y vamos a hablar de qué es esto de la protección de datos, sobre todo cuál es el marco normativo de la protección de datos. Varios años nos hemos estado rigiendo por una ley orgánica que ya se quedó bastante obsoleta y que ya era necesario que se modernizase. Para eso, la Comisión Europea dijo, bueno, debido a la digitalización cada vez en aumento más de las empresas, vamos a sacar un reglamento europeo, pero que además sea, aparte dinámico, que sea unitario y que unifique las normativas de todos los países. En lugar de que cada país tenga su propia normativa,
que ésta se unifique y sea la misma en Alemania, en España y Portugal, etcétera, ¿vale? En materia siempre de protección de datos. Total, que en 2016 se aprobó el llamado Reglamento General de Protección de Datos, que es el reglamento europeo, ámbito europeo, aunque entró en vigor en el 18 y se dio un par de años de transición para que ya las empresas fuesen adaptándose al mismo. Luego España, para cuestiones que el reglamento europeo no terminaba de cerrar bien, aprobó la llamada LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, que se aprobó y entró en vigor a finales del 18, en diciembre del 18, y dio respuesta a algunas cosas de las que el reglamento europeo resultaba algo ambiguo o generalista. La ley orgánica las terminó de definir, ¿vale? Sobre todo cuestiones como el llamado delegado de protección de datos, que no sé si esa figura, bueno, esa figura cada vez es más conocida ya, porque hay muchísimas empresas ya cuyo nombramiento es obligatorio, después lo veremos también. Y también en el marco normativo en materia de protección de datos se incluye la llamada LSSI, que es nuestra Ley de Servicios de Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que regula al final toda la actividad, ¿no? Toda la comunicación que se realiza, comunicaciones que se realizan a través de Internet, todo el tema de páginas web, comercio electrónico, correos electrónicos, se regulan o se amparan en concreto por esta ley específica del año 2002. Continuamos. ¿Por qué esto de la importancia de la protección de datos? ¿Por qué al final la empresa debe cumplir con esto de la protección de datos, que a veces resulta algo ambiguo, algo farragoso? Pues en primer lugar, bueno, aparte de que la empresa debe cumplir, ¿no?, para evitar luego consecuencias que pueda tener, pero la realidad es que el cliente ya demanda este cumplimiento. O sea, el cliente cada vez es más receloso, más cuidadoso de sus datos y al final, ¿dónde quiere depositar confianza? Quiere depositar confianza en esas empresas que le garanticen esta confianza, ¿no? Que le garanticen que esa empresa está sensibilizada y que realmente va a proteger sus datos. Siempre dice, me gustaría que mis datos se tratasen, ¿no?, como si fuesen míos. Bueno, pues yo voy a tratar los datos de esa tercera persona como si realmente fuesen míos. Eso es lo que hoy en día busca el cliente, ¿no? ¿Cómo nos afecta a las empresas? Bueno, pues en realidad en su máximo ámbito, porque todas las empresas, ya sean personas jurídicas o todos los profesionales, cualquier profesional autónomo, hoy en día trata datos personales. Trata datos personales, además, no de manera ocasional, trata datos personales de manera habitual. ¿Qué datos personales puedo tratar dentro de mi empresa, ¿no?, como profesional autónomo que soy? Puedo tener o no empleados. Si tengo empleados, ya voy a tratar datos personales de esos empleados, ¿no?, del personal que trabaja en mi empresa. Voy a tratar datos personales quizá de proveedores que me prestan servicios. Voy a poder tratar datos personales de mis propios clientes. Sí, puede ser que mis clientes sean también otros profesionales autónomos o sean otras personas jurídicas, pero dentro de esas entidades trabajan personas físicas cuyos datos yo voy a tratar. ¿Sí? Así que independientemente de la actividad que esa empresa tenga, al final, para poder prestar el servicio final, ¿no?, que se me encomienda, voy a tratar seguramente datos personales. ¿Qué pasa? Que efectivamente las empresas cada vez apuestan por digitalizar todos los procesos. Procesos que antes resultaban procesos manuales, tratamiento de datos en procesos manuales, visitas de forma presencial a clientes, todo eso, la presencialidad o ese tratamiento directo, ese proceso manual de tratamiento de datos, ese documento en papel que se utilizaba antes, pues la realidad es que va desapareciendo en pro de la digitalización. Esa digitalización supone el tema de teletrabajar, el teletrabajo, el trabajo a distancia, es un sinónimo de digitalización de la empresa. El hecho de que mi empresa tenga un escaparate al público, a cualquier usuario mediante una página web, es otro sinónimo de digitalización de la empresa. Las redes sociales, cada vez también más en auge y a través de las que yo publicito y publico mi empresa, también es otro sinónimo de digitalización de la empresa. Cualquier plataforma digital que yo utilice para tratar datos personales o simplemente las comunicaciones electrónicas, lo que decimos. Antes me comunicaba quizá de manera más presencial o mediante un papel, mediante un documento en papel, imprimías, firmabas cláusulas, documentos, etcétera. Ahora todo eso se transmite por un WhatsApp, por un correo electrónico, por una plataforma en la que yo subo documentación
y el usuario o la otra parte me va a firmar un documento en esa misma plataforma que yo lo voy a subir. En fin, todo esto son sinónimos de digitalización de la empresa. Eso conlleva unos riesgos, efectivamente, y por tanto tenemos que cumplir con una serie de medidas, una serie de obligaciones que nos impone el reglamento europeo, y luego dentro de esas obligaciones existen en concreto una serie de medidas de seguridad más técnicas, más informáticas, ¿no? Para aplicar. Como comentaba antes Pedro, todo este tema de los fondos europeos, Next Generation, perdón, del programa de Equip Digital, pues uno de los artículos, en concreto el artículo 13, fijaos si es clave la protección de datos, que esta normativa lo establece como un punto importantísimo, ¿no?, en el desarrollo y digitalización de la empresa, y que si tú digitalizas tu empresa debes tener en cuenta todo el tema de protección de datos, cómo debes cumplir con él. Y el artículo 13 en concreto exige, no, la impartición al beneficiario de estos fondos europeos de la formación necesaria para poder adquirir conocimientos necesarios o básicos, sobre todo de manera específica en el cumplimiento de la normativa relacionada con protección de datos, más concretamente con el Reglamento Europeo de Protección de Datos o Reglamento General de Protección de Datos, que le denominamos, y cualquier otra normativa específica en este sector, lo que hemos comentado, la ley LOPD, la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, etc. O sea que al final, hoy en día, la protección de datos es clave para toda empresa. Dentro de la terminología de protección de datos, bueno, a veces utilizamos estos términos de seguridad, privacidad, protección de datos, que no sabemos si es lo mismo, son sinónimos, no lo son. Bueno, cuando hablamos de seguridad de la información nos estamos refiriendo a medidas de salvaguarda, medidas de protección para asegurar, para proteger la información personal que trata la empresa, ¿no? Esas medidas que vamos a implantar en la empresa, desde, no sé, un servicio de backup hasta un cortafuegos, ¿no?, que vamos a aplicar en nuestro ordenador, etcétera. Estas medidas de seguridad, lo que nos dice el reglamento europeo, que es importante además determinar que el reglamento no dice qué medidas debe implantar la empresa, sino que eso es a criterio de cada empresa, siempre evidentemente asesorados por los profesionales en cuestión. Dependiendo de los riesgos que pueda tener el tratamiento de datos personales que realiza esa empresa, deberá aplicar una serie de medidas. ¿Qué medidas? A criterio de la empresa, asesorado por los profesionales. No hay un listado de medidas específicas que, oye, que digas, pues según la actividad de la empresa debe aplicarse estas salvaguardas, estas medidas. No. Sí que es cierto que la anterior ley, la que ya no se encuentra vigente, sí que determinaba, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de si utilizaba, de si esa empresa trataba datos más sensibles, como, no sé, por ejemplo, datos de salud, que son categoría especial de datos, determinaba unas medidas a aplicar u otras. En concreto, el reglamento europeo no lo hace, dice que cada cliente, cada empresa ya verá qué medidas aplica. Lo que se dice es que hay que garantizar los principios básicos de confidencialidad, disponibilidad e integridad. Después también he incluido el de trazabilidad porque siempre está bien tenerlo en cuenta, pero en principio el reglamento te dice: el tratamiento de datos personales que realices tienes que hacerlo de manera que ese tratamiento suponga que no cualquier tercero pueda acceder a esa información, ¿vale? Tienes que garantizar el secreto de esa información y la confidencialidad de la misma. Primero, no divulgar esa información, ¿vale? Ya como ética profesional se debe cumplir, pero aparte evitar riesgos y aplicar las medidas necesarias para que un tercero no autorizado pueda conocer esa información. Ya no solo hay más información de carácter personal que puede tener la empresa, lo repetimos, datos personales relacionados con proveedores, con empleados. Imaginaos que una empresa al final trata datos de sus empleados, pues de nóminas, datos personales, correos electrónicos personales, domicilios, cuentas bancarias, datos fiscales, etcétera. Todo eso no tenemos que permitir o tenemos que impedir que un tercero pueda acceder a esa información. Pero aparte de esos datos personales, también hay información de la empresa que tiene cierto carácter confidencial, ¿no? Que es cualquier información relacionada con la empresa y que está amparada por la Ley de Secretos Profesionales, o cualquier tema de propiedad intelectual, propiedad industrial, etc. El principio de disponibilidad.
Bueno, lo que debo aquí garantizar es que la información siempre va a estar accesible y va a ser disponible. Va a estar disponible. Es decir, ¿qué significa? Que yo tengo una empresa con una base de datos y tengo que garantizar, ¿no?, que si entra, o bueno, puede tener lugar, no sé, cualquier accidente de carácter físico, se incendia la empresa, se incendian las oficinas, pero puede tener lugar también un ataque cibernético, una amenaza, ¿no?, de carácter informático, un virus que nos entra en el ordenador y nos elimina toda la información. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Garantizar que si eso ocurre, yo siga manteniendo la información viva, siga existiendo. El mejor ejemplo es el de la existencia de copias de respaldo de la empresa, copias de seguridad, pues llamado backup, ¿vale? Que además, luego lo volveremos a comentar, pero siempre orientamos a las empresas, a los profesionales que tratan información, que una de las maneras de garantizar que siempre exista la disponibilidad de la misma es que existan dos lugares en los que se conserven esas copias de seguridad. ¿Qué pasa? Que muchas empresas tienen un servidor propio en las propias instalaciones de la empresa y ahí tienen su copia de seguridad. Está perfecto. Pero ¿qué pasaría si hay una inundación o se produce un incendio en la empresa? Pues la idea es que exista una segunda copia de seguridad en otro lugar distinto de las instalaciones en las que trabajamos habitualmente, ¿vale? Y por último, el principio de integridad. Lo que viene a decirnos el principio de integridad es que, bueno, garanticemos que la información que tratamos en la empresa no pueda ser alterada, modificada o destruida por un tercero, ¿vale? Ese sería el principio de integridad. La trazabilidad de los datos. Bueno, en realidad si garantizamos estos principios, garantizaremos también el principio de trazabilidad, que lo que viene a ser es que siempre, como en cualquier proceso, pues aquí también en el de tratamiento de datos, necesitamos siempre conocer cuál es el ciclo, el proceso por el que pasa el dato personal, desde que recojo el dato personal en mi empresa hasta el día de mañana que lo destruya, porque ya ha finalizado el plazo de conservación, no necesito ese dato, y ya lo destruyo. Bueno, una trazabilidad, un dejar rastro de cada uno de los procesos o ciclos por los que ha pasado ese dato, esa información personal, para saber siempre y conocer por dónde, si hay algún problema, decir, bueno, quién fue la última persona que trató esta información personal, en qué dispositivo se encontraba esta información personal cuando tuvo lugar X problema, ¿vale? Siempre la trazabilidad de los datos, conocer cada uno de los ciclos o procesos por los que ha pasado esa información de carácter personal. Esto en cuanto a medidas de seguridad y el hecho de garantizar estos principios que comentamos. Pero luego vamos a los términos de privacidad y protección de datos, que puede parecer lo mismo, pero en esencia no lo es. Cuando no existía esto de la protección de datos, cuando no era todavía reconocido como un derecho fundamental, siempre se hablaba de privacidad, que de hecho en países como Estados Unidos es lo que se sigue reconociendo. En Estados Unidos esto de la protección de datos todavía suena lejano, ahí siguen reconociendo el tema de la privacidad, pero la privacidad es un tema, es un concepto como mucho más pasivo. Realmente privacidad es sinónimo de intimidad, derecho a la intimidad, ¿vale?, de esa persona. Pero la protección de datos ya se separa en un momento determinado, ya el Tribunal Constitucional ya lo separa de privacidad y dice, no, la privacidad o el derecho a la intimidad es una cosa, pero luego la protección de datos, aunque esté todo íntimamente relacionado, la protección de datos es un derecho ya personalísimo y autónomo y además un derecho fundamental, ¿vale? Que al final, ¿qué supone? Bueno, consiste en el poder propio que tiene esa persona, en el poder de disposición y de control sobre sus propios datos personales. Cualquier usuario tiene derecho a disponer de sus datos personales, a conocer cada una de las empresas qué datos personales trata sobre mí. Tengo además derecho a rectificarlos si quiero, tengo derecho a pedir que se supriman esos datos, tengo, que luego hablaremos del ejercicio de los derechos que tiene cada usuario, cada persona física. Tengo derecho, lo que digo, a que los eliminen, a que los destruyan, a que me den información de qué tratamiento de datos están haciendo. En fin, tengo poder de disposición y de control sobre toda la información personal que trata una empresa. ¿Qué es esto de la responsabilidad proactiva? Pues igualmente fue un término que nos sonaba raro, que nunca se utilizaba hasta que entró en vigor el Reglamento Europeo en el 2018. Responsabilidad proactiva supone que yo tengo que aplicar
o yo tengo que cumplir con una serie de obligaciones que el reglamento me establece, por tanto, cumplo con esas obligaciones, aplico una serie de medidas, pero además yo como empresa tengo que ser capaz de demostrar que estoy cumpliendo, ¿vale? Esa es la llamada responsabilidad proactiva. Además, se trata de esta responsabilidad proactiva, lo que te viene a decir es también, oye, si hay que estar en constante adaptación, ¿vale? A la hora de aplicar esto de la protección de datos. No me vale simplemente con eso que se dice de, yo tengo la protección de datos. Con tenerla no sirve, hay que tenerla, hay que adaptarla, hay que modificarla, porque, bueno, aparte de los cambios normativos que hay constantemente, también la propia empresa puede sufrir cambios. Y esos cambios son por cualquier cosa, el tipo de clientela, el tipo de actividad, el tipo de objeto de la empresa, todo eso puede repercutir en el tratamiento final de datos personales que haga. Todo eso, ese cambio, ¿no? Esas modificaciones se tienen después que ver en el papel a la hora de medidas de seguridad. A lo mejor las medidas de seguridad que yo aplicaba anteriormente resulta que dentro de un año ya no me sirven. También en el proceso de digitalización, precisamente. Pues resulta que antes no tenía página web y ahora tengo página web. Donde antes no tenía página web, no tenía que cumplir con las obligaciones que me establecen, ¿no? De información, de consentimiento, de medidas de seguridad en una página web. Pero dentro de un año tengo página web y necesito cumplir una serie de medidas dentro de mi web, ¿no? Eso es lo que se llama responsabilidad proactiva, estar en constante adaptación a la normativa, a los cambios de la empresa, siempre en cumplimiento de la garantía de protección de datos y además poder demostrar, lo que os digo, la Agencia Española de Protección de Datos, cuando hace inspecciones, muchas veces hace inspecciones por sectores, las hace aleatorias, no les sirve con que digas, preséntame todo lo que tienes, registro de actividades de tratamiento, preséntame qué medidas de seguridad tiene tu empresa implantadas. No le vale al final que le presentes un papel en el que dices, yo tengo la protección de datos. No, todo eso debe estar justificado, el porqué, ¿vale? Todo tiene un porqué, una justificación. Si yo antes aplicaba la medida de seguridad A, ahora aplico la medida de seguridad B y te explico a la agencia el porqué de esta modificación, etcétera. Así que se trata de cumplir, pero además de demostrar, ¿vale? Que estamos en constante adaptación. En cuanto a los sistemas de protección de datos, cuando hablamos de sistemas de protección de datos seguros, estratégicos, inteligentes, bueno, es lo que nos impone el Reglamento Europeo. El Reglamento Europeo establece una serie de obligaciones, que son las que tenemos ahí desglosadas. Habla del llamado registro de actividades de tratamiento, habla del deber de transparencia e información. Hacemos además un pequeño apartado ahí de páginas web, que ahora hablaremos. Habla del llamado consentimiento de los interesados, los contratos de tratamiento de datos por cuenta de terceros, la seguridad de los datos, todo el tema de medidas de seguridad y auditorías que deben pasar las empresas cada cierto tiempo, las violaciones de seguridad, además están en auge ahora, con los ciberataques, lo llamado derecho de los interesados, que ahora hablamos, o sea que hemos hablado hace un momento, como cada usuario tiene derecho a saber qué se hace con sus datos, eso es lo que reconoce el derecho de los interesados o el derecho de los usuarios. Y luego hablaremos por encima de la figura del delegado de protección de datos, al menos para que os suene un poquito. El registro de actividades de tratamiento no me quiero parar porque a veces resulta algo farragoso de entender y me voy a centrar en el resto de apartados. Pero simplemente comentaros que el registro de actividades de tratamiento es una de las obligaciones que establece el reglamento y que supone realmente desglosar o registrar qué tipo de datos trato como empresa y realmente de dónde proceden esos datos. Es decir, yo como empresa trato datos de clientes. Bueno, una actividad de tratamiento sería el término clientes. Y dentro del término clientes o de la actividad de tratamiento clientes sería desglosar el hecho de, bueno, yo los datos de los clientes los trato o los recojo, no sé, vía página web o los recojo vía de manera presencial en mis instalaciones o los recojo a través de, bueno, establecer el mecanismo de recogida, establecer por qué trato los datos, cuál es la finalidad y por último el plazo de conservación, si realizo alguna cesión de datos, si hago transferencia internacional de datos, etcétera, y en qué momento los destruyo. Significa realmente hacer un proceso, lo que antes hablábamos de trazabilidad, bueno, esto es algo parecido del registro de actividades.
Respecto de los clientes, trato estos datos con esta finalidad. Realizo estas cesiones de datos, no realizo estas cesiones de datos, hago transferencia internacional y luego los destruyo. Sobre proveedores, pues también utilizo lo mismo, pero con los distintos grupos de personas a través de los que puedo recabar datos. Clientes, proveedores, ¿vale? Recursos humanos, a veces una actividad de tratamiento se le pone personal de la empresa, recursos humanos, y ahí desglosar toda la información, ¿vale? Respecto a ese grupo de personas del que recabamos información. No quiero agobiar más con esto porque a veces cuesta entenderlo, pero simplemente, más que nada, se trata de registrar los datos personales de los que yo trato y de qué grupo de personas o con qué grupo de personas está relacionado este tratamiento de datos que yo realizo. En muchas ocasiones, además, las inspecciones que hace la agencia te piden únicamente el registro de actividades. Hace inspecciones de manera aleatoria por sectores y dice, bueno, ahora vamos a ir, no sé, al sector hotelero. Y van hotel por hotel y van recabando, preséntenos su registro de actividad de tratamiento, ¿vale? Que eso en concreto nosotros como consultora, comodidad, el cliente se olvida de este tema y nosotros nos encargamos de realizar el registro de actividad de tratamiento de cada empresa. Pasamos a las novedades, sobre todo en materia de información, que esto es lo que más interesa, información y consentimiento. Estos son como las dos vertientes más importantes cuando tratamos datos personales. Por un lado, siempre informar a los interesados para que ellos entiendan perfectamente qué vamos a hacer con sus datos. Y después, en algunos tratamientos específicos que ahora veremos, se necesita también recabar una autorización específica. Bueno, lo que nos dice el reglamento es que en esas cláusulas informativas, en esa política de privacidad, sea como sea el medio a través del que se facilita la información sobre el tratamiento de datos que hacemos, esa información tiene que estar redactada en un lenguaje lo más sencillo posible, que no sea para nada un lenguaje técnico, que sea un lenguaje sencillo, opciones claras para que cualquier persona, tenga estudios, no los tenga, pueda entender cuál es la finalidad de esos datos, para qué los vamos a utilizar, quién accederá a ellos, ¿vale? Son cláusulas informativas normalmente cortitas, porque también te dice la normativa que utilices una versión por capas, es decir, la versión por capas es, bueno, tengo una empresa, yo recabo datos, tengo una sede física. Bueno, en la sede física puedo poner un cartel en el que digo que realizo el tratamiento de datos personales, pero que esta empresa cumple con la normativa, ya sería una capa 1, ese cartel informativo. Una capa 2 sería una cláusula más reducida con la información básica. Esa información básica realmente incluye finalidad del tratamiento de datos y la posibilidad de ejercitar los derechos. Y en esa posibilidad de ejercitar los derechos, siempre en esa cláusula reducida, incluir el medio. Hay veces que se pone una dirección de correo postal a la que enviar el ejercicio del derecho que ese usuario quiere ejercitar, o a través de la página web, a través de un correo electrónico, etcétera. Esa capa 2, que hablamos de si tenemos una sede física, pero realmente hay empresas que no tienen sede física y que recaban los datos a través de internet, de páginas web, de formularios, etcétera. Pues al lado de los formularios, donde se recaban datos, en la propia página web también lo hacemos, siempre ponemos al lado del formulario de recabar datos, ponemos una capa 2 que llamamos, que es una capa reducida con la información básica, determinando que los datos que recogemos a través de ese formulario están destinados a tal finalidad. Normalmente, ¿cuál es la finalidad? Prestar el servicio que está demandando el cliente realmente. Y luego se le envía a una capa 3 o una versión más ampliada, se le puede reenviar a la política de privacidad o a través de otro enlace, a otro lugar web de la entidad, ¿vale? Lo que quiere decir la agencia es que un usuario, cuando da sus datos a la empresa, en ese momento en el que está facilitando sus datos, que la información sobre el tratamiento de datos personales sea lo más sencillo posible y que no se vuelva loco con un documento muy farragoso en el que se incluya muchísima documentación o muchísima información, que sea un documento sencillo, una información básica sencilla, y que si ese cliente quiere llegar e informarse ya de manera más exhaustiva o más desarrollada,
le ofreceremos una política de privacidad más desarrollada o una cláusula informativa más desarrollada. Muchas veces también en las oficinas, en las instalaciones de la empresa, también incluso se tienen una versión más desarrollada, más completa en papel, porque hay clientes que llegan a las oficinas que dicen, oye, pues yo quiero informarme más porque a mí esta capa 2 o esta versión reducida, o incluso en facturas, en albaranes, que se incluyen las cláusulas mucho más reducidas aún sobre tratamiento de datos personales, hay gente que no le es suficiente. No, quiero que me des más información sobre tratamiento de datos personales que estás haciendo como empresa. Bueno, pues siempre tengo a mano en mi empresa una capa 3 que denominamos o un documento más desarrollado, ¿vale? Con más información. Lo que denomina versión por capas en la Agencia Española de Protección de Datos. La página web, bueno, más o menos ahora ya nos hemos adentrado. Realmente lo que hemos dicho es, hay dos vertientes que hay que cumplir siempre. La versión informativa, que al final la versión informativa lo que se limita es a decir, te informo de que voy a tratar tus datos personales única y exclusivamente para prestarte los servicios que me has solicitado. ¿Qué pasa? Que si resulta que voy a hacer un tratamiento de datos personales que va más allá de la prestación de servicios que me has exigido, va a ser necesario que te recabe el consentimiento. ¿Cuáles suelen ser estos consentimientos específicos, estos tratamientos de datos personales específicos? Pues sin duda el que más se utiliza es el tratamiento de datos personales para envío de comunicaciones comerciales, para envío de publicidad. Para el envío de publicidad a la empresa no le basta con informar al cliente, sino que debe recabar su consentimiento, ¿vale? Siempre hay que recabar el consentimiento previamente para poder enviar publicidad. Una de las vías por las que se puede recabar ese consentimiento son las páginas web. Seguramente la mayoría de los asistentes hoy en sus empresas, bueno, o algunos están en proyecto de tener página web que nos exige la agencia y que nos exige la ley de servicio de sociedad de la información. Nos exige siempre información clara y sencilla y que sea lo más accesible posible dentro de la página web. La agencia te dice que si puede ser en epígrafes en la parte superior de la página web, muchísimo mejor. Pero es verdad que la mayoría de páginas web se encuentran en la parte inferior. No importa. El tema es que siempre se diferencien los apartados política de privacidad y política de cookies. La política de privacidad es lo que comentamos. Se trata de informar del tratamiento de datos personales, pero ya de manera más desarrollada. Como hemos comentado, si dentro de mi página web tengo un formulario de contacto para que un cliente me pueda hacer consultas, alguna cuestión que tenga a través de ese formulario, yo puedo ponerle una cláusula muy reducida al lado de ese formulario para que mientras el usuario está metiendo sus datos de contacto y me está enviando la consulta, esté viendo que el tratamiento de datos personales es única y exclusivamente para poder dar respuesta a su formulario, ¿no? A su consulta a través de ese formulario. Es una capa muy reducida y un formulario muy cortito. Pero si el usuario quiere más información, yo tendré en mi página web obligatoriamente que tener el epígrafe llamado política de privacidad. Ahí se trata de una información muchísimo más desarrollada, donde ya cuento incluso ya si hago o no transferencia internacional de datos, si realizo cesiones de datos con otras empresas, en fin, hablo incluso del plazo de conservación de datos, mucho más allá de la información básica que se encontraba al lado del formulario donde se recababan los datos. Así que siempre obligatoriamente política de privacidad en un epígrafe diferenciado desde la política de cookies. ¿Qué pasa con la política de cookies? Pues tiene que aparecer la información de qué cookies utiliza esa página web, para qué las utiliza y el plazo de duración o de conservación de esas cookies en la página web. Esos son los tres requisitos sobre cookies. Pero aparte, desde hace un tiempo ya es obligatorio que cuando entro a una página web me salte la llamada ventana emergente, que eso seguramente lo veis en muchas empresas, muchos de vosotros lo tendréis. Yo nada más acceder a una empresa, a la web de una empresa, me tiene que saltar la ventana emergente avisándome del tipo de cookies que esa página web tiene. Y además yo como usuario debo tener la potestad, ¿vale? La posibilidad
de activar las cookies que yo quiera, porque por defecto a mí en la ventana emergente me debe aparecer un desplegable en el que únicamente estén marcadas las llamadas cookies técnicas, que son las cookies que son necesarias sí o sí para poder navegar con la web, ¿vale? Son imprescindibles que esas cookies se utilicen o se apliquen, pero el resto de cookies, como cookies publicitarias, cookies estadísticas, etcétera, etcétera, el resto de cookies tienen que aparecer siempre en la ventana emergente desglosadas y desactivadas por defecto. El usuario, de manera voluntaria, si quiere, podrá activarlas, ¿vale? De manera diferenciada. Puedo activar las cookies publicitarias, pero las estadísticas no, puedo activarlas todas, en fin, pero lo hago yo. No la empresa me facilita ya todas por defecto activadas, no, todas siempre desactivadas. Y después, aparte de la ventana emergente de cookies, lo que hemos dicho, si quiero más información sobre cookies, tendré la llamada política de cookies, ¿vale? Eso es lo principal. Luego, dentro de política de privacidad, política de cookies, la ventana emergente sobre configuración de cookies, ¿qué nos quedarían? Las llamadas casillas de consentimiento. Como hemos dicho, yo tengo un formulario de contacto en el que el usuario o el potencial cliente o el cliente me va a mandar una sugerencia, una consulta o lo que sea a través de ese formulario. Bueno, siempre va a tener que aparecer una casilla debajo de ese formulario en el que me diga que ha leído ese usuario la política de privacidad y la acepta. En realidad no se trata de una aceptación de la política de privacidad como tal. Esa casilla que marca se trata realmente de una manera de justificar que el usuario ha leído esa política de privacidad. Porque, bueno, si el cliente resulta que no me marca que acepta la política de privacidad, no voy a poder dar contestación a la sugerencia que me manda, ¿no? Porque es inseparable. Si me está enviando un formulario con datos, pero luego no me permite que trate sus datos, ¿cómo le voy a dar contestación o trámite a esa consulta? Pues realmente esa casilla, cuando vemos en la página web que pone he leído y acepto la política de privacidad, bueno, en realidad se trata de una justificación de que el usuario ha leído la política de privacidad, ¿vale? No de tanto de aceptación, pero sí como de que ha leído. Y una de las casillas que siempre añadimos a los clientes porque la requiere muchísimo es la del envío de publicidad. Debajo de ese formulario yo añado la casilla como empresa de que el usuario acepta marcando esa casilla, porque obviamente tengo que darla sin marcar por defecto, pero si el cliente quiere recibir publicidad, comunicaciones comerciales, etcétera, me marcará esa casilla. Las casillas pueden ser muchísimas o los consentimientos específicos pueden ser muchísimos. Hay veces que, dependiendo del tipo de empresa, hay tratamiento de datos personales a través de imágenes, de publicación de imágenes en redes sociales, publicación de imágenes de clientes o determinados servicios en la página web. Ese tratamiento específico que va más allá de la prestación del servicio concreto necesita que sea consentido, ¿vale? A través de lo más fácil, a través de la casilla, de las casillas, eso sí, sin marcar por defecto, ¿vale? Que deberán marcarlas de manera voluntaria los usuarios. Lo que hablábamos aquí, mirad, el consentimiento, además, el consentimiento explícito, que es el consentimiento expreso, el consentimiento explícito es un término que comenzó a recoger el Reglamento Europeo, porque antes del Reglamento Europeo bastaba con la existencia de un consentimiento tácito, es decir, yo no decía nada y se entendía que era positivo, ¿no? Una especie de silencio positivo. Si yo no marcaba la casilla, no decía nada, se entendía que estaba consintiendo ese tratamiento de datos. Ahora la realidad es que no, ahora se necesita que de manera explícita sea el cliente o el usuario quien diga sí, quiero que tratéis los datos personales para, por ejemplo, el envío de publicidad. ¿Y de qué modo? Marcando la casilla. Vemos ahí que en el segundo punto te aparece la opción de grabación de llamada. Efectivamente, hay veces que los servicios que yo presto se realizan a través de una conversación telefónica. Yo hay veces que puedo hasta contratar con el cliente o el cliente conmigo puede contratar a través de una llamada de teléfono y la manera más fácil de justificar que ese usuario, ese cliente me ha dado el consentimiento para tratar los datos personales, por ejemplo, para el envío de publicidad, es a través de la grabación de la llamada. Seguimos. Efectivamente, el usuario da su consentimiento para el tratamiento de datos personales. En este caso ponemos el ejemplo de fines comerciales, ¿no? Fines publicitarios.
pero siempre se deberá dar la opción al destinatario de oponerse a ese tratamiento. Es decir, yo como cliente un día me apetece que esta empresa me mande publicidad, pero puede llegar un día que ya decida que no quiero recibir más publicidad de esa persona. Bueno, siempre las políticas de privacidad e informar de qué manera sencilla puede el cliente darse de baja en el hecho de recibir publicidad. En numerosas ocasiones, a través de un correo electrónico, o te aparece otra casilla, normalmente debajo de los correos publicitarios siempre se da la opción de clic aquí para darte de baja si quieres dejar de recibir correos electrónicos. Siempre el tema es que sea fácil, ¿vale? De facilidad total o de comodidad o de accesibilidad por parte del usuario el hecho de poder darse de baja, del poder recibir publicidad. Igual que es fácil marcar una casilla para darme de alta y recibir publicidad, dice la agencia que también tiene que ser igual de fácil quitar ese consentimiento. Entonces, sabéis que, bueno, en muchas ocasiones lo tendréis vosotros también en ese correo publicitario. Yo debajo pongo la opción de darse de baja al cliente de recibir ese correo. Y dentro de las comunicaciones con los clientes, bueno, también con el personal de la empresa, en muchas ocasiones se utiliza el WhatsApp para hablar con los empleados, con proveedores y con clientes. Efectivamente, se utiliza cada vez más el WhatsApp. Aquí os derivamos a que se tengan en cuenta las recomendaciones del INCIBE, pero simplemente porque el INCIBE cambia cada 2x3 de criterios, y donde antes dice lo que estaba bien, después dice que no está tan bien y va cambiando. Entonces siempre hay que estar las recomendaciones del INCIBE. Sí que nos dicen que WhatsApp no es la plataforma de mensajería instantánea pues más no sé, más de aplicación, o sea, se utiliza muchísimo, pero no es la más recomendada, sobre todo para comunicarnos con los clientes, ¿no? Dentro de lo que es nuestra actividad profesional, pero bueno, se utiliza muchísimo. Esto también sería un permiso específico. Igual que yo recabo el consentimiento para que el usuario reciba comunicaciones comerciales, también debo recabar el consentimiento para que el cliente me dé la oportunidad de escribirle por WhatsApp, ¿vale? Es un tratamiento específico de datos. Daos cuenta que a través de un WhatsApp yo puedo ver información de carácter personal de ese cliente. Tiene una foto de perfil, puede tener cierta información dentro también de su perfil de WhatsApp, entonces ya estoy accediendo a cierta información que se sale fuera de la parte profesional o de prestación de servicios. Entonces, nosotros cuando preparamos cláusulas informativas, tanto bien en política de privacidad como en cláusulas informativas en papel, si el cliente no lo pide, nuestra empresa cliente no lo pide, añadimos esa cláusula de que el cliente consiente las comunicaciones a través de WhatsApp con la empresa. Otra de las obligaciones, ya hemos hablado de información y de consentimiento, tanto en cláusulas informativas y de consentimiento en papel como en página web. Ya hemos dicho, se necesita una política de cookies, una política de privacidad, una ventana emergente para configurar cookies, unas casillas de consentimiento para tratamiento de datos personales específicos como puede ser la actividad publicitaria. Ahora, una de las obligaciones que tienen las empresas o los profesionales autónomos es el llamado contrato de encargado de tratamiento. Un encargado de tratamiento se limita en su definición se trata de una empresa o de un proveedor que me va a prestar servicios a mí. Los ejemplos más comunes, una empresa informática, una asesoría laboral, una asesoría fiscal, incluso las consultoras en materia de protección de datos, Audidat, sería un encargado de tratamiento de la empresa a la que le presta el servicio. ¿Qué pasa? Dice la agencia y dice el reglamento europeo, conforme al 28.3 del reglamento. Es necesario que dentro de la prestación de servicios entre responsable del tratamiento, que es la empresa que contrata, y el encargado de tratamiento, que es la empresa contratada, exista un contrato firmado. Este contrato de encargado de tratamiento o de acceso a datos por cuenta de terceros se trata de una garantía, ¿no? O de un compromiso de las dos partes, bueno, sobre todo del encargado de tratamiento, de esta empresa que me va a prestar a mis servicios, de que va a cumplir con la normativa en materia de protección de datos, va a cumplir con el reglamento europeo y va a aplicar en su empresa todas las medidas de seguridad que sean necesarias para que los datos que son responsabilidad mía,
¿vale? Que son datos de mi empresa, estén a buen recaudo y garanticen que no va a haber riesgos de ningún modo, ¿vale? En ningún ámbito. Así que los ejemplos, a veces esta terminología resulta extraña, pero siempre los encargados de tratamiento son las empresas proveedoras de mi propia empresa y la obligación existente de firmar un contrato entre mi empresa, que es la que contrata, y entre esa empresa que me va a prestar a mí el servicio. En tema de seguridad de los datos, que no quiero indagar más en el tema de contrato de encargado de tratamiento, porque no tiene mucho más, pero sí que seguro os interesa el tema ya más específico de seguridad de los datos. Bueno, dentro de la seguridad de los datos, que nos habla el reglamento, están por un lado las medidas de seguridad que la empresa debe aplicar y las auditorías. Además, esas auditorías, ¿qué son? Se trata de una verificación precisamente de esas medidas de seguridad que yo implanto en mi empresa. Medidas de seguridad, bueno, como hablamos, teletrabajo, bueno, cada vez más las empresas tienen a sus trabajadores o la propia gerencia de la empresa trabaja desde casa con ordenadores portátiles, o tiene sede física, pero a su vez hay muchos días que yo me llevo un portátil, me llevo una tablet, me llevo un teléfono y con eso teletrabajo incluso por la calle. Hoy en día tenemos todos habitualmente un teléfono con el que enviamos y recibimos comunicaciones electrónicas. O sea que tenemos el teléfono personal o profesional, muchas veces incluso el personal, ya mezclado con tema de trabajo. Bueno, todo eso necesita que haya medidas de seguridad. Yo en mi móvil, en una nube en la que tengo acceso a mi móvil o un portátil que es de la empresa o incluso un portátil que es mío personal y lo utilizo para teletrabajar, tiene información que es de la empresa, información de compañeros míos de trabajo, información de empleados míos, de clientes. Y el hecho de salir fuera de las instalaciones ya conlleva unos riesgos. Se pueden producir brechas de seguridad que denominamos. Una brecha de seguridad al final no es solamente recibir un ciberataque. Una brecha de seguridad se da también cuando yo llego a una cafetería, me tomo un café, me voy y se me ha olvidado un pendrive. No sé dónde lo he dejado, se me ha olvidado, me lo han robado y nos ocurren también muchas brechas de seguridad relacionadas con robos o pérdidas de ordenadores portátiles. Imaginaos, yo pierdo o me roban o muchas veces no le queda claro a esta persona de la empresa qué le ha pasado con el ordenador portátil. El tema es que de camino de su casa al trabajo, bien iba en transporte público, bien paró a comer fuera, no sabe lo que le ha pasado con su ordenador personal. Un ordenador en el que tenía acceso a todos los datos personales, a veces de miles de clientes, y datos personales incluso relativamente sensibles. Entonces, hay que aplicar ciertas medidas de seguridad. Una de ellas, que parece una tontería, pero siempre es llevar una especie de control o de registro, ¿no? de cuáles son esos dispositivos electrónicos que salen fuera de la empresa y llevar un control de quién es la persona que se ha llevado ese dispositivo y llevar un control de ese dispositivo que ha salido fuera de la oficina y que se lo ha llevado tal persona, qué datos personales incluía y llevar un control de ese ordenador tenía contraseña, ese ordenador no tenía contraseña, etcétera. Todo eso parecen tonterías, pero son medidas de seguridad que por muy básicas o simples que parezcan, pueden evitarnos un montón de riesgos y de problemas, ¿vale? Con medidas de seguridad como la del backup, por ejemplo, mirad, es una de las medidas de seguridad que parecen más esenciales y básicas, pero se dice que únicamente el 10% de las pymes españolas cuentan con un servicio de backup. Un servicio de backup o de copias de seguridad, ¿vale? Podemos llamar copia de seguridad, copia de respaldo, backup, etc. Parece también muy simple, pero es necesario tener siempre copias de respaldo. Primero, porque se nos pueden eliminar miles, cientos de datos personales, pero es que además la información se nos elimina o se nos borra, se nos destruye la información sobre la que trabajamos. Nos ha llegado a pasar, ha llegado algún cliente que no tenía, nos ha llegado luego con el problema, no tenía un servicio de backup instalado, en concreto además hace tiempo un odontólogo que no tenía servicio de backup instalado, nos vino ya con el problema, le había llegado la brecha de seguridad de la Agencia Española de Protección de Datos, esta persona no tenía contratado, no tenía implantada nada relacionado con protección de datos y entre medidas de seguridad que no tenía era el servicio de backup. Se quedó por un ataque
a su ordenador portátil, fijaos qué tontería, se quedó sin acceso a los historiales clínicos de sus pacientes. O sea que imaginaos, de hecho además luego supone un doble problema, porque aparte de, bueno, de que se te impide trabajar, de que has perdido los historiales clínicos, todos los datos personales, el riesgo de que esos datos personales de tus clientes no sabes dónde están, además la Agencia Española de Protección de Datos te puede sancionar a ti. O sea, has sufrido tú el problema, pero te puede llegar a sancionar a ti por no haber cumplido, no haber implementado las medidas de seguridad que podían haber evitado ese riesgo, ¿no? O que ese riesgo al final se hiciera realidad. ¿Qué más? El uso del correo electrónico con copia oculta. También os pongo ejemplos muy sencillos, pero que son ejemplos que se dan y que la Agencia Española de Protección de Datos prácticamente todas las semanas sanciona a alguien por algo así. Relacionado con el uso del correo electrónico, pues en muchas ocasiones las empresas envían el mismo correo a múltiples destinatarios y se les olvida poner el correo en copia oculta a todos los destinatarios. ¿Qué pasa? Que llega uno de los destinatarios, ve que su correo electrónico se ve y lo conocen el resto de personas, se enfada y denuncia. Y la Agencia Española de Protección de Datos también sanciona por este tema. Así que siempre, sobre todo, si, bueno, más aún si el contenido del correo electrónico es altamente sensible, pero ya independientemente del contenido, simplemente, aunque sea un contenido tonto en el correo electrónico, el hecho de no poner en copia oculta a los destinatarios es objeto de sanción por parte de la agencia, ¿sí? Y otra de las medidas de seguridad también, que parece una tontería, es muy importante, es la propia concienciación del personal. Concienciar y formar al personal de la empresa es básico a la hora de implantar cualquier medida en materia de protección de datos. Y una de las cosas más importantes es a la hora de detectar las llamadas ciberamenazas. Hoy en día ocurre muchísimo los llamados phishing, que el phishing supone que te envía un correo electrónico aparentemente otra empresa que es de confianza, pero realmente luego si te fijas en el contenido del correo electrónico que te envía, donde aparentemente es una entidad que tú conoces y que es de confianza, no lo es. Hay faltas de ortografía, hay cosas que no están bien traducidas, etcétera, y si el personal no ha recibido la formación o la concienciación suficiente, no es capaz de detectar ese email malicioso y al final se termina infectando el ordenador, etcétera, etcétera. Ahora también está ocurriendo mucho los ataques de ransomware, que es el llamado secuestro de información. Lo mismo, entra un ataque al ordenador, a tu dispositivo electrónico, y lo que hace es que te secuestra la información y te impide acceder a ella y te pide un rescate. Te dice que si no pagas X dinero, que no te devuelven la información. ¿Aquí qué pasa? Que también es muy importante tener copia de seguridad. Hay veces que en este ataque que tiene lugar la información no se recupera. A veces sí se puede recuperar, pero otras veces no se recupera. Entonces es básico tener una copia de seguridad de la empresa, ¿vale? Me ha robado este ciberataque la información, no me importa, como tengo copias de respaldo, puedo seguir accediendo a la información. Luego veremos qué pasa con el principio de confidencialidad, si esa información al final se ha publicado en Internet, si no, en los llamados portales oscuros, etcétera, pero por lo menos puedo seguir trabajando y tengo mi copia de seguridad realizada y a buen recaudo, ¿no? Violación de seguridad, que ya es más o menos ya hemos entrado en esta materia. ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué son las violaciones de seguridad? Todas aquellas que producen la destrucción, la pérdida, la alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, así como la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. Lo que venimos diciendo, cualquier tratamiento de datos personales o cualquier dato personal que haya sufrido un acceso no autorizado, ¿vale? Una destrucción, una pérdida o que me impidan acceder a ellos a través del principio de disponibilidad, no teniendo una copia de seguridad, se considera violación de seguridad. Una violación de seguridad supone lo que decíamos, dejarte una carpeta en una cafetería, olvidarte el ordenador portátil, que te lo roben, ¿vale? Que te entre un ataque de ciberseguridad en el ordenador. Todo al final donde haya un riesgo,
¿vale? Un riesgo que se materialice o no en cuanto a los datos personales que tiene la empresa. ¿Qué hay que hacer si tiene lugar una violación de seguridad? Pues básicamente, en nuestro caso, Auditat es como consultora, es la que se encarga de gestionar la brecha de seguridad, de pedir la información que necesitamos para nosotros realizamos una especie de análisis o de cálculo y en base a qué tipo de brecha de seguridad ha tenido lugar, cuáles han sido los riesgos, a cuántas personas han afectado, qué tipo de datos personales han quedado dañados y cuál ha sido el grado de exposición. No es lo mismo que, bueno, simplemente haya sido un ataque, pero que al final los datos no han sido publicados en Internet, ha sido un ataque interno dentro de la empresa, han quedado salvaguardados, que no es lo mismo que realmente veamos que los datos han sido publicados en Internet, o no es lo mismo que no sepamos qué ha pasado con los datos. Nos han robado el ordenador portátil y no tenemos ni idea del grado de exposición. De hecho, el grado de exposición ahí es desconocido, no sabemos qué ha pasado con esos datos. Entonces, en base a ese análisis que hacemos con la información que el cliente nos da, nosotros determinaremos si es necesario, dependiendo del riesgo resultante, si es necesario comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos o no. Muchísimas ocasiones se supone un alto riesgo para los derechos y libertades fundamentales de las personas. Es necesario notificarlo, de hecho, no solo a la Agencia Española de Protección de Datos, sino a los propios interesados, ¿vale? Es necesario decirle al usuario, oye, mira, hemos sufrido un ataque, ha pasado esto, tus datos han quedado expuestos, hemos tomado todas las medidas que han sido necesarias, pero que sepas que, bueno, por un tema de transparencia y siguiendo las instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos, te informamos de este ciberataque, de este ataque, de esta brecha de seguridad que ha tenido lugar. A la Agencia Española de Protección de Datos hay que notificárselo en 72 horas, esta brecha de seguridad. 72 horas, cuando hablamos de horas, son 3 días hábiles. Da igual que tenga lugar un viernes, un sábado, siempre teniendo en cuenta que el plazo empieza a correr desde que tenemos conocimiento de esa brecha. Hay veces que la brecha de seguridad tiene lugar, no sé, tuvo lugar el lunes y me doy cuenta hoy que es miércoles. Bueno, pero en el momento en el que tengo conocimiento de esa brecha, yo tengo 72 horas para notificarlo a la agencia. ¿Sí? Luego la agencia, en la gestión de esta brecha, verá si nos pide más información, si no, si archiva directamente la brecha. Nosotros de Auditat, evidentemente, siempre intentamos alegar que nuestro cliente siempre tenía las medidas de seguridad oportunas aplicadas, pero que bueno, el riesgo nunca es cero, no existe un riesgo cero, ¿vale? Lo que os comentaba, el riesgo, cuando existe un riesgo para los derechos y libertades fundamentales de las personas, que ese cálculo lo hacemos nosotros, se le notifica a la agencia. Cuando hay un alto riesgo, también a los propios interesados. Y por último, en este tema de obligaciones, vamos a pasar por encima que la verdad que son muchísimos preceptos, ¿no? Muchísimas actividades, empresas que tienen obligación de nombrar un delegado de protección de datos. Os los he puesto todos ahí, pero simplemente para que le echéis un vistazo por si alguno, para que os suene. La figura del delegado de protección de datos también lo incluyó el reglamento europeo en el 18 y son para determinar, bueno, el reglamento europeo realmente no dejaba nada claro de qué tipo de empresa necesitaba nombrar un delegado de protección de datos. Esto más bien lo determinó la ley española en el 18, la LOPD. La LOPD sí que determinó qué tipo de empresas necesitan sí o sí un delegado de protección de datos. Esa persona dentro de la empresa puede ser una persona dentro de la empresa o una persona externa. De hecho, Auditat es delegada de protección de datos. En mi caso, yo soy delegada de protección de datos y presto el servicio de delegada de protección de datos a otras empresas clientes nuestras. Se trata de verificar de manera exhaustiva que esa empresa cumple con la normativa en materia de protección de datos. El delegado además se encarga de todo el tema de auditorías, de revisión de cuando son auditorías internas, de revisar las políticas de protección de datos de la empresa, de realizar formaciones, de concienciar al personal de esa empresa cliente, ¿vale? Es una figura importante, ya os digo, muy novedosa a raíz del reglamento europeo y que bueno, ahí os he dejado la diapositiva para que le echéis un vistazo, pero bueno, cualquier duda sabéis que me la podéis plantear, que no quiero cansaros mucho más con esto. Responsabilidades y riesgos. Bueno, lo que venimos hablando, al final las obligaciones que me impone la normativa, si yo no las cumplo,
caeré en ciertos riesgos. Y si esos riesgos se materializan, tendrán unas consecuencias. Las consecuencias las dividimos en varios apartados. Las consecuencias llamadas económicas, las legales y unas que duelen muchísimo a las empresas, más incluso que las económicas o legales, son las reputacionales. Los riesgos, lo que venimos diciendo, cualquier acceso no autorizado de la información, es decir, cualquier vulneración del principio de confidencialidad, la modificación de la información, que es vulnerar el principio de integridad, y la pérdida o destrucción de la información, que es al final la vulneración del principio de disponibilidad, no tener esa información accesible cuando yo quiera, pues conllevará una serie de consecuencias. Esas consecuencias, aparte del daño también que puedo producir al propio usuario, ¿no? De cuyos datos estaba tratando, hay consecuencias para la empresa. Las económicas se materializan en multas, evidentemente son las sanciones económicas que las impone, bueno, en ocasiones la Agencia Española de Protección de Datos, pero hay incluso inspecciones muchas veces de carácter autonómico, inspecciones que realizan las comunidades autónomas, por ejemplo, la revisión de las páginas web no solamente las lleva a cabo la Agencia Española de Protección de Datos, la revisión de las páginas web en muchas ocasiones las lleva Consumo, pero de cada comunidad autónoma. Hace lo que os he dicho antes por sectores, hace un cribado, dice pues vamos a fijarnos en páginas web dedicadas a hoteles, página web del sector sociosanitario, página web, en fin, hace un cribado por sectores y revisa las páginas web. Y es la propia comunidad autónoma, dentro del ámbito de consumo, quien las revisa y multa. Multa por simplemente no tener una política de cookies, una política de privacidad bien desarrollada, ¿vale? Y incumplimiento de la normativa. Consecuencias legales, pues evidentemente cualquier al final consecuencia que nos lleve a estar metidos en un litigio, ¿vale? Que nos pueda acarrear consecuencias de tipo más allá de tipo económico, pero a veces puede conllevar el cierre de la empresa, cierto tratamiento claro, a veces yo digo, bueno, yo estoy incumpliendo en materia de protección de datos, pero ese tratamiento o ese incumplimiento que yo realizo en materia de protección de datos está muy enlazado con a lo mejor algún incumplimiento relacionado con propiedad industrial, intelectual, con el tema de secretos profesionales. Puedo conllevar un incumplimiento, puedo caer en un incumplimiento del deber de secreto, de confidencialidad. El principio de confidencialidad, ha habido empresas que, bueno, por lo que sea, han divulgado no solamente secretos de carácter personal, sino lo que os decía antes, secretos empresariales y las consecuencias legales han sido importantes, ¿vale? No solo ya en consecuencias económicas. Y las consecuencias reputacionales, que es las que más dolor de cabeza le produce a la empresa. Lo que os digo, al final, el cumplimiento, dar garantías a un cliente de que cumplo en materia de protección de datos, ¿qué me da? Me da una visión de esa empresa, de que esa empresa es creíble, de que es transparente, de que me da muchísima confianza y sin duda voy a contratar con esa empresa. Me da cierta seguridad. Fijaos, en un escaparate como es el de la página web, parece muy tonto, pero yo entro a una página web y esa página web veo que cumple, que tiene su política de privacidad, que tiene su información bien estructurada, bien desarrollada, me aparece la ventana emergente, me aparecen esas casillas de consentimiento, en fin, que cumple con la protección de datos, a mí me da muchísima más credibilidad, ¿vale? Muchísima más credibilidad para el resto de cosas, para seguir contratando con ella o para comenzar a contratar con esa empresa. Bueno, los beneficios, siempre me gusta hablar, cuando hablamos de la parte negativa de la protección de datos, pues siempre está bien hablar también de la parte positiva, ¿no? Que incumplir conlleva una serie de perjuicios o de consecuencias negativas, pero cumplir con ella también me genera beneficios como empresa. Y ahí os pongo unas cuantas. El factor de confianza para los clientes, la mejora dentro del mercado, ¿no? Dentro de la mejora de la seguridad de la información, la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos al ciudadano. Yo estoy dando al final esa transparencia o ese, oye, yo como empresa, mira, he mejorado mi calidad en los servicios, estoy cumpliendo en materia de protección de datos. Si yo cumplo en este ámbito, te aseguro que cumpliré en muchísimos más, ¿vale? Y estoy, por supuesto, dando al usuario la garantía
o ese permitir controlar sus propios datos, ¿vale? Yo le estoy permitiendo que acceda, que darle la posibilidad de que modifique los datos, de que los elimine, etcétera. Al final cumplo en todos los ámbitos dentro de la protección de datos personales, en todo su esplendor, ¿no? En todo su ámbito. Y dentro de la protección de datos, vale, me quiero salir un poquito de este ámbito, pero simplemente no os quiero cansar mucho con otros servicios, ¿no? O con otros cumplimientos que nos está exigiendo ya la normativa. Pero hay varios que están relacionados con la protección de datos y es necesario que lo veamos, sobre todo en el ámbito digital de las empresas. El llamado Esquema Nacional de Seguridad, que seguramente ya vaya sonando mucho más a los participantes de la webinar, pero el Esquema Nacional de Seguridad ya de aquí a un año van a tener que tenerlo implementado todas aquellas empresas que prestan servicios a la administración. Toda aquella empresa profesional autónomo que preste servicios a la administración pública deberá tener implementado en su empresa el llamado Esquema Nacional de Seguridad. Es un real decreto que te viene igual que el reglamento europeo, no te dice qué medidas tienes que implementar en tu empresa en cuanto a protección de datos. El Esquema Nacional de Seguridad sí que te determina qué medidas tienes que implementar en tu empresa cuando le vayas a prestar los servicios a la administración pública. Dependiendo del tipo de actividad que le vayas a prestar, existirá un riesgo u otro y ahí tendrás que implementar ciertas medidas, ¿vale? Importante el Esquema Nacional de Seguridad para toda empresa que preste servicios a la administración pública. El llamado canal de denuncias o canal ético, que os lo quería resaltar porque se aprobó hace unos días y ayer fue cuando se publicó en el BOE. Ahora, todas las empresas con más de 50 trabajadores será obligatorio que tengan a disposición del usuario un canal de denuncias, un canal ético. A través de ese canal de denuncias, cualquier persona relacionada con la entidad podrá reportar cualquier tipo de comportamiento ilícito dentro de la empresa o realmente cualquier cosa relacionada con esa empresa. Yo como cliente puedo interponer una... No nos gusta a veces llamar canal de denuncias, nos gusta más llamar canal ético, pero en ocasiones cuando decimos canal de denuncias la gente lo entiende mejor. Pero bueno, cualquier comportamiento irregular o ilícito, que yo entienda que existe dentro de la empresa, yo lo puedo reportar de manera anónima a través del canal de denuncias que la empresa tiene. Os he dicho, empresas de más de 50 trabajadores y luego hay empresas que por su actividad también es obligatorio que cuenten con un canal de denuncias. Es verdad que la ley europea que transpone la directiva de hace unos meses no deja muy claro qué tipo de empresas, según actividad, será obligatorio que tengan el canal de denuncias. Y seguramente en unos meses saldrá alguna especie de real decreto que nos dejará más clara ese tipo de actividad a los que se refiere la ley española. Pero sí que van a ser empresas relacionadas con medio ambiente, con actividades relacionadas con medio ambiente, con salud. Toda empresa que esté obligada por la normativa de prevención de blanqueo de capitales también será necesario que cuente con un canal de denuncias. Lo importante aquí, se garantizará por parte de la empresa el anonimato. Primero, el usuario no tiene por qué dar su identificación, ¿vale? Su identidad, pero aparte se garantiza las no represalias contra ese trabajador, cliente, etcétera, que interponga una denuncia a través del canal ético si es que esa persona ha dado su identidad. Y por último, quería hacer mención también de está ahora bastante en los medios de comunicación la llamada ley del solo es sí es sí, de octubre del 22, que recomienda que todas las empresas cuenten con un protocolo de prevención y actuación frente al acoso, ¿vale? En el ámbito laboral. Cualquier acoso de tipo sexual o por razón de sexo en el trabajo. Y como estamos hablando del ámbito digital de las empresas, esta ley lo que viene a determinar es que se tenga especial atención también en el ámbito digital. Puede, al final, una empresa estar cada vez más digitalizada, pueden surgir situaciones para el personal de la entidad, situaciones de acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo a través de comunicaciones electrónicas, por ejemplo, ¿vale? A través del ámbito digital. Entonces, antes podía existir acoso de manera presencial en unas oficinas, ahora puede ser a través del ámbito digital.
Y no mucho más, no os quiero ya aburrir más, pero bueno, nada, volver a reiterar los servicios que prestamos en Audidad. Cualquier duda que tengáis, yo os dejo mis datos aquí al final para que, nada, me podáis pegar un telefonazo, me mandéis un correo electrónico, más allá de las dudas que podamos resolver ahora, con Pedro, con Cristina, no sé quién me irá diciendo las dudas que tengáis. Tenéis ahí mis datos de contacto, mi correo electrónico y mis dos teléfonos. Tenéis el fijo, tenéis el móvil. Y nada, preguntáis por mí y para cualquier duda estaré encantada de atenderos. Así que mil gracias y estoy, nada, disponible para que me hagáis todas las preguntas que queráis. No sé si habéis cogido los datos, os lo vuelvo a dejar ahí. Y nada, Pedro, Cristina, ya no os quiero Bueno, cansar más. muchas gracias, Isabel, por tu presentación. La verdad es que ha sido súper clara y muy completa. Nos han dejado aquí algunas preguntas en el chat. Mira, desde Adimán nos preguntan en qué consiste exactamente el término compliance y cómo lo puede articular o cómo articularlo, o cómo poderlo articular, perdón, a una empresa o entidad. Sí, el término que se escribe compliance es un término anglosajón que es compliance y realmente su traducción al español, al castellano, es cumplimiento normativo, ¿vale? Realmente el compliance, la implantación, en este caso nosotros que hacemos en Audidad, es siempre identificar por el tipo de empresa que se trata qué riesgos penales puede recaer esa empresa, ¿vale? Ahora daos cuenta que las personas jurídicas ya son penalmente responsables a través de la última modificación que hubo del Código Penal. Entonces, nada, hacemos un análisis del tipo de empresa, tipo de riesgos, tipo de delitos penales en los que puede recaer esa empresa, se hace una implantación y nada, pero en concreto, compliance es cumplimiento normativo, pero sobre todo el servicio de compliance está relacionado con riesgos penales de la empresa. Evitar, ¿no?, o prevenir que esa empresa pueda cometer algún delito penal. Además, las consecuencias que las comentábamos antes también en materia de protección de datos personales, pero en riesgos penales, aparte de sanciones económicas que pueda haber, las sanciones pueden ser enormes. Por un tema de compliance o de un riesgo penal, las consecuencias penales, ya solo de, bueno, evidentemente de, no sé, de prisión de los directivos, cárcel de los directivos, pero como persona jurídica también van a poder recaer penas del tipo cierro tu empresa. Si tu empresa es penalmente responsable, a lo mejor tengo que cerrarte la empresa durante un tiempo o tengo que inhabilitarte para que sigas prestando esa actividad durante un tiempo determinado, etcétera, ¿vale? Como ahora la empresa es penalmente responsable, va dirigida va dirigido por ahí. Pero es cumplimiento normativo. Vale, muy bien. Inma tiene dos preguntas. Nos pregunta, ¿el consentimiento solo es necesario para el envío de comunicaciones comerciales? Si se quiere enviar comunicaciones comerciales, es necesario recabar el consentimiento previamente, exactamente. Si yo lo que voy a hacer es enviar una comunicación relacionada con el servicio que yo le estoy prestando a ese cliente, pues yo estoy prestándole un servicio y tengo que comunicarme con él porque ha habido una modificación de algo, porque tengo una duda, porque etcétera. Siempre dentro del servicio que le estoy prestando yo puedo comunicarme con él. Pero si esa comunicación ya va a ser para publicitarte o promocionarte algo distinto al servicio que te estoy prestando, es necesario que te recabe el consentimiento previamente, siempre, siempre, ¿vale? No sé si con eso doy respuesta, pero si no que me vuelvan a hacer la pregunta, no hay problema. Vale. Pregunta también Inma si todas las empresas tienen que tener el registro de actividades de tratamiento. Sí, en realidad sí, todas. Lo que pasa que, bueno, al final casi el cliente muchas veces no se entera de qué es o no tiene por qué enterarse de qué es el registro de actividades. Nuestro caso Audidad siempre es el que prepara el registro de actividad de tratamiento de cada empresa, pero sí es obligatorio para todas las empresas. Y además es una de las medidas de las que si esa empresa el día de mañana es objeto o va a ser objeto de algún tipo de sanción, porque la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto algún tipo de procedimiento,
mostrándole la existencia de un registro de actividad de tratamiento, verá que, bueno, pues que cumple con una de las obligaciones que impone el reglamento y es una de las maneras de aminorar o incluso de evitar la sanción, ¿vale? Y Pedro nos pregunta si toda página web debe cumplir con la política de privacidad, cookies. Sí, ¿Cualquier página? Sí, toda página al final que recabe datos personales, porque sí que puede ser que haya páginas que son tipo escaparate, páginas en las que simplemente ofrezco mis servicios, pero yo luego no tengo ningún formulario de contacto, no recabo datos personales del usuario de ninguna forma, pues ahí siempre recomendamos, aunque sea poner una capa 2 que decíamos, una especie de cláusula reducida de protección de datos, ¿vale? Bueno, por transparencia, pero normalmente es verdad que si un cliente, una empresa tiene una página web, la idea, aparte de ser escaparate de, pues esa empresa va a tener seguramente comercio electrónico o de alguna manera va a recabar un dato personal, aunque sea simplemente un correo electrónico. Un correo electrónico, ya estoy recabando datos personales, así que ya es obligatoria la política de privacidad y la política de cookies. El comercio electrónico, además, que no sé si lo he dicho antes, pero las empresas que tienen comercio electrónico, además, hay que hacer una política de privacidad muchísimo más específica que las empresas que no tienen comercio electrónico, ¿sí? Luego también están, que podemos hacer la diferenciación, las llamadas landing page, que hay clientes que las utilizan también, no tienen una página web como tal, pero bueno, tienen una especie de subdominio y ¿cuál es la idea ahí del cliente? Pues recabar potenciales clientes o potenciales clientes que terminen siendo clientes y solamente les recaban un correo electrónico. Entonces, de jolín, no tengo una página web como tal, simplemente tengo un subdominio en el que cuento de qué va mi empresa y únicamente recabo un correo electrónico del cliente o del potencial cliente para después darle otro uso o tratar ese dato personal, ¿no? Ese correo electrónico. Pues ahí a lo mejor también igual, en vez de utilizar una política de privacidad súper larga, especificamos o concretamos más esa política de privacidad, la podemos hacer más reducida. Pero en esencia sí, básicamente toda página web necesita una política de privacidad. Y en el caso de que sea un perfil de empresa en redes sociales, ¿en ese caso también debería tener esta política de privacidad, de cookies o no? Claro, ahí no, ahí es distinto porque ahí, ¿qué pasa en redes sociales? Yo lo que hago es tener un perfil como empresa en redes sociales, por ejemplo en Instagram, Facebook o donde sea. Pero ahí no tengo yo ese subdominio o yo no soy el responsable del tratamiento de esos datos porque la página web no es mía, la red social no es mía. Las redes sociales de Instagram, las redes sociales de Facebook, en realidad yo estoy haciendo un perfil de mi empresa, pero yo estoy aceptando las condiciones de uso de esa red social, ¿vale? Yo ahí ya no determino qué tratamiento de datos personales hago porque el responsable del tratamiento de los datos va a ser la red social. Eso sí, la empresa que tiene su perfil lo que tiene que hacer es un buen uso de esa red social, ¿vale? A la hora de publicitarse o de poder tratar datos de clientes ahí. A veces las empresas quieren subir imágenes de ciertos clientes o de trabajos que hacen para los clientes. Bueno, hacer un buen uso de esa red social, recabar los permisos de los clientes para subir fotografías, por ejemplo, pero en realidad estamos un poco como dependemos de la red social en sí. Nosotros ahí no somos responsables del tratamiento, ¿vale? En el uso de la red social. Vale, perfecto. Pues no tenemos aquí más, a ver, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si os animáis a hacer alguna pregunta más. Si queréis quitar el muteado y hacerla de voz, también lo podéis hacer, no solamente por chat. Exacto, no hay problema. Bueno, mientras se anima alguien más a hacer alguna pregunta, deciros que tenemos más actividades dentro de la oficina Acelera Pyme Rural de Cuenca. Entonces, bueno, las iremos comunicando a través de nuestras redes sociales, que estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en Twitter. O sea que podéis seguir todas las actividades que vamos haciendo a través de esos canales. Y deciros que al finalizar este webinar vamos a enviaros la encuesta de satisfacción, que son nada, un par de minutitos,
y que nos ayuda mucho a seguir mejorando. Si sacáis un par de minutos y la podéis responder, nos es de mucha ayuda. Y en un par de semanitas también os enviamos lo que es la presentación que ha hecho Silvia, o sea, Silvia, perdona, Isabel, que te cambio el nombre, y también el vídeo con la grabación de este webinar, ¿vale? Para que lo tengáis también disponible. Bueno, parece que no se anima nadie más. De todas formas, como tenéis el contacto de Isabel, cualquier duda que queráis hacer con consultas con Audidad, pues lo podéis hacer también directamente con ellos. Y nada más, nos vemos en los próximos webinars y jornadas. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, chicos. Un saludo. Gracias a ti. Hasta Un luego. saludo, hasta luego.